guía de lectura y al trabajo práctico que tenían. He visto, por lo menos en el WhatsApp, que se dio un interesante intercambio de, de opiniones o de dudas, respuestas, que estuvo bastante interesante. Así que hasta que entre el resto de la gente, empecemos con la revisión de esas dudas que tengan o con cualquier otra duda que puedan tener, ya sea parte organizativa, entrega de trabajos, etcétera. Así que escucho. ¿No hay dudas? Profe, ¿cómo podemos saber si los trabajos están bien? Los, porque ustedes me preguntan y lo vamos revisando en la medida que ustedes vean que haga falta revisarlo. Yo les comento algo. Son para lo que es el equipo de cátedra, básicamente soy yo y Mariana que se está incorporando. No puedo revisar absolutamente todos los trabajos prácticos. Por eso es que yo les decía que es fundamental que ustedes lo hagan al trabajo práctico y si tienen duda, la pregunten. Si ustedes no preguntan, asumo que no hay duda y que está todo bien, ¿sí? Esa también es una forma de instarlo a ustedes a que pregunten y participen. No tiene sentido que entreguen el trabajo práctico o la guía de lectura si es que hay algo simplemente por entregarla o por hacer una copia. Ahora, si ustedes deciden hacer eso, y bueno, ya son toda gente grande. Eh, Así que yo espero para saber si tienen alguna duda que ustedes me consulten simplemente o si me dicen, si ustedes me dicen, lo vamos revisando. Así que no hay problema, en hacer el tiempo para revisar los distintos puntos, pero tiene que salir de ustedes la pregunta. Profe, yo tengo una duda. A ver, empecemos entonces con las dudas. Sobre el positivismo, la idea Bien, central, eso no me quedó claro. ¿alguien le puede contestar a Ángeles cuál puede ser la idea central del positivismo? Esta clase, insisto en algo, ustedes son ya personas grandes y es responsabilidad de ustedes la formación como futuros profesionales. Así que si ustedes intentan hacer esta materia o cualquier otra para zafar de la materia, y bueno, ya es una decisión que ustedes toman como adultos y después si tienen si pasan, pasan y si tienen ese hueco de formación, ya no le pueden echar la culpa a nadie, es responsabilidad de ustedes, insisto, son todos adultos. Eh, Les cuento algo y ya vamos a lo que plantea Ángeles. ¿Ustedes saben cómo se originó la universidad? ¿Alguien sabe? No, Nadie. profe. La universidad en realidad se inicia con lo que se llaman gremios de estudiantes, eran grupos de estudiantes que se juntaban unos pesos, estoy hablando de allá lejos y hace tiempo, antes de la Edad Media incluso, mucho antes, se juntaban unos pesos y le pagaban a algún filósofo, algún sabio, a alguien que consideraban que tenía un conocimiento válido para que les enseñen. O sea, la universidad surgió a partir de la motivación de los estudiantes por aprender. Eso es algo que no se debería perder, independientemente que hoy en día las universidades son instituciones que dependen de un sistema educativo, de un Estado organizado, ¿no? Pero yo sigo pensando que esa universidad original, esa semilla de la cual nace la universidad, debería seguir estando presente a partir del compromiso de los estudiantes por aprender. Entonces, a eso
es lo que yo siempre apelo. Yo confío en eso, en la necesidad que ustedes tienen, en el deseo que ustedes tienen y en la responsabilidad que ustedes tienen de aprender. Si ustedes toman su formación profesional como algo de los cuales lo pueden pasar surfeando la ola o zafando lo mejor posible, y ya es responsabilidad de ustedes. Yo, la verdad que no estoy en condiciones de hacerme cargo de eso. Así que apelo a eso. Entonces, cuando yo les pido que participen, es la forma en que ustedes se expresan, es la forma en que ustedes trabajan, es la forma en que ustedes hacen un aprendizaje activo, ¿sí? No esperen que yo les dé la respuesta correcta, porque obviamente eso después se olvida en el papel donde lo anotaron, o simplemente se olvidan y no sirve de absolutamente nada. Bien, vamos entonces a ver un momento por... Bien, eh, em, listo. A ver un momento, por favor. José, o ¿quién está? ¿Nico? Profe, ¿cómo le va? José. ¿Cómo está? José, Sí, listo. ¿Ya me dejaste como hospedador? sí, sí, ya está como anfitrión. Al pelo como anfitrión. Gracias. No, por nada, hasta luego. Chao, hasta luego. A ver, Profe, disculpe, ahí voy. Un momento, sí. Estoy haciendo algunos trámites aquí. Bien. Sí, ahora sí, volvamos a la pregunta de Ángeles que planteaba las características del positivismo. Matías, ¿vos querías responder eso? sí, profe, pero no A sé si ver, está bien que lo puse, o sea, y no, yo puse que es la doctrina que se niega a admitir otra realidad que no sea los hechos y lo relaciona entre sí, y vendría a perdón, rechazar no la... te Matías, más despacio, más Ah, pausado, porque no, disculpe. se Es la entrecorta un doctrina, poco y es la doctrina que se niega a admitir otra realidad que no sea los hechos y los relaciona entre sí y rechaza la metafísica. Fue creado por bien, Augusto Conte. bien. Todo eso es correcto. Ahora, lo que quisiera saber es qué entendieron de todo eso. O sea, yo entendí que el hecho es la única realidad, que por ejemplo no, las cosas, él no piensa que, el positivo no piensa que que hay otras cosas aparte de, por ejemplo, lo teórico. A ver, no me sé expresar. Por ejemplo, lo metafísico no vendría a existir supuestamente. Las cosas teóricas como Eh, la partícula negativa, eso es algo metafísico y para ellos no vendría a existir, creo. No sé si está ajá. bien. ¿Qué es lo metafísico? ¿Buscaste, Matías? Más o menos, tengo una cosa medio, o sea, tengo una definición medio vaga. Ajá. Es parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios, de sus propiedades y de sus causas primeras. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Dice, a ver, Matías, está bien, has hecho una búsqueda, calculo yo que en algún tipo de diccionario, en algún tipo de enciclopedia, tal vez digital, y no está mal, pero también está bueno que se basen en la lectura que hemos estado viendo nosotros. Ahí mencionaste a un autor. ¿Quién es el primer positivista? Augusto Conte. Comte. Bien. Básicamente, el positivismo es un movimiento que se genere que involucra muchos, perdón, voy a empezar a grabar así, si después esto le sirve a alguien mejor.
El positivismo, le decía, es un movimiento que no solo se da en la ciencia, también se da un positivismo, no solamente se da en las ciencias naturales, también se da en las ciencias sociales y también se da incluso en algunas manifestaciones del arte, etcétera. El positivismo dentro de lo que es los movimientos del conocimiento científico plantean básicamente que se puede conocer y describir la realidad. Recuerden ustedes que todo el trabajo que estuvimos haciendo había algunas discusiones más bien del tipo filosófica que planteaban la duda de si es posible comprender la realidad. Y habíamos visto que tanto los empiristas como los racionalistas eran lo que llamamos representativistas, o sea, ellos consideraban que la realidad que podemos ver nosotros es esa porción que es entendible a nuestros cerebros, o sea, esa cuestión, esa porción de la cual nosotros hacemos una representación mental y que eso es un reflejo de la realidad. A partir de eso, los positivistas consideran, en primer lugar, que es posible conocer la realidad. Hay quienes todavía se plantean que el conocimiento de la realidad es muy parcial o casi imposible. Los positivistas parten de esa realidad, que es posible comprender la realidad y que la forma de comprender la realidad es a través de la ciencia. Y que la ciencia es una empresa o es una actividad positiva, de ahí viene el tema positivismo, porque lo que busca básicamente es obtener conocimiento verdadero y que es posible obtener conocimiento verdadero. El positivismo, además, tenía de alguna manera un objetivo que era poder controlar poder controlar la realidad, poder controlar la naturaleza a partir del conocimiento científico. ¿Y por qué venía esto? Muy simple. Fíjense la secuencia de razonamiento siguiente. El positivismo consideraba que era posible obtener conocimiento verdadero a partir de la práctica de la ciencia. Si yo voy obteniendo conocimiento verdadero, el conocimiento verdadero es algo que no, eh, no pierde vigencia. Algo que es verdadero, yo lo puedo guardar y sigue siendo verdadero. Por lo tanto, en la medida que avance la ciencia, consideraban los positivistas, en la medida que pase el tiempo y cada vez se haga más ciencia, cada vez iba a poder ir acumulando conocimiento sobre la realidad. O podríamos decir sobre los sistemas naturales o sobre la naturaleza. De tal forma que iba a llegar un momento en que la humanidad iba a poder conocer cómo funcionan absolutamente todas las cosas. Y a partir de ahí iba a poder controlar de una manera relativamente sencilla la naturaleza. Ese, de alguna manera, es el objetivo que tenían los positivistas asentados en la idea de que, en primer lugar, es posible conocer la realidad, que esa posibilidad se da a través de la aplicación de la metodología científica y que eso me genera conocimiento verdadero. La acumulación de conocimiento verdadero a lo largo del tiempo me iba a permitir conocer cómo funciona el universo o cada porción de la realidad que a mí me interese. Esto es muy interesante porque en su momento generó un gran entusiasmo respecto a la actividad científica, ¿no? Los positivistas en general consideraban que que no se podía controlar en ese momento era por un conocimiento ineficiente o porque todavía no se conocían las variables y el comportamiento de las variables en la realidad. Y que por lo tanto, poder conocerla y dominar cada aspecto de la realidad
era simplemente una cuestión de tiempo. Eso también es un reflejo del propio nombre del positivismo. Había como una filosofía positiva, una idea positiva respecto a esa posibilidad que iba a permitir a la humanidad en algún momento poder controlar absolutamente todo lo que tuviera que ver con la realidad. De ahí viene en gran medida esto que ya lo discutimos y que a partir de hoy lo vamos a seguir discutiendo en el sentido de confrontarlo para ver si es correcto, esta idea de que la actividad científica es una actividad que está orientada al descubrimiento de las leyes que controlan el universo. Los positivistas, eso es una idea clásica, típica del positivismo. Los positivistas consideraban que el universo, ese universo mecánico, funcionaba ligado a una especie de leyes naturales que eran lo que controlaban, lo que establecían cuáles eran las relaciones entre los elementos de la naturaleza y que ese orden de la naturaleza, porque el universo funcionaba, la naturaleza funcionaba como un mecanismo, como un gran reloj, habíamos dicho, ese orden estaba dado por leyes naturales, leyes, comportamientos de la naturaleza que se daban de forma recurrente, siempre se daban de la misma forma y que por lo tanto el cumplimiento de esas leyes era lo que hacía un universo ordenado. Esa idea, esa imagen del universo como un mecanismo sujeto a leyes naturales, si bien es un avance respecto a la idea de que el universo es controlado por un ser superior, ¿sí? Por una entidad superior. Ahora ya no hablamos de entidades superiores, hablábamos de leyes naturales que se cumplen. Esa idea, esa imagen, era la que sustentaba este concepto o esta pretensión positivista de decir, la actividad científica lo que hace es descubrir esas leyes mediante una forma particular de trabajar. Lo que hacen los científicos es descubrir las leyes. Una vez que yo descubra la mayoría o todas las leyes que gobiernan el orden del universo, una vez que yo tenga eso, es como tener el manual de instrucciones del universo, ¿no? Es saber cómo funcionan absolutamente todas las cosas. Y por lo tanto, llegado ese momento, el haber descubierto la mayoría o todas las leyes que ordenan el universo, iba a dar a la humanidad un dominio total sobre la naturaleza. Eso era en última instancia el objetivo final de los positivistas, lograr el conocimiento de todas las leyes que gobiernan el orden universal y que por lo tanto iban a permitir el control de todas las fuerzas de la naturaleza. Algo que en la historia de la ciencia y de la humanidad se ha demostrado que no funciona así. Y hoy vamos a empezar a desandar ese camino para ver qué pasó con esos primeros positivistas, con esta idea positiva de encontrar una forma de investigar un método científico que permitiera llegar a conocimiento verdadero. Vamos a ver qué pasó con esa pretensión. ¿Se entendió algo de todo esto? Sí, Sí, ahora profe. se entiende mejor lo de la idea central del positivismo, Del positivismo, pero exactamente. ¿será que todo eso que usted dijo está ahí en el texto? Porque, o estará medio camuflado, Eh, ¿no? Medio camuflado. A ver, nadie Ah, escribe para camuflar los conocimientos, es medio raro, salvo que sea alguien con malas intenciones. Lo que tal vez sea interesante es que ustedes relean cierto material y en caso de que no les quede claro, de todas maneras, sobre esto vamos a seguir avanzando. Así que no se preocupen,
que si no queda claro, lo podemos ver en otro momento, podemos aportar algún otro material de lectura, ¿no? Pero tal vez ustedes no lo interpretaron así en el texto porque no, simplemente le faltaban algunos conocimientos, tenían que darle una vuelta más a la lectura, no se preocupen. Si necesitan más sobre el positivismo, me avisan y le podemos plantear, pero lo que vamos a desarrollar ahora tiene que ver con esa idea del positivismo. Justamente termina la guía en ese tema porque es en lo que vamos a ingresar ahora a trabajar. Profe, tengo una consulta. Sí, Matías, Sí, este es sobre el escucho. trabajo práctico 2, Bien, en relación a los términos observacionales y teóricos. perfecto. Sí, cuando yo quiero analizar, por ejemplo, palabras que describen roles en la sociedad, por Perdón, ejemplo, de nuevo, Matías, se corta un poco, pero una aclaración. ¿Palabras o términos? términos, Términos. Bien. términos que describen roles Ajá. en la sociedad, por ejemplo, alumno, padre, estudiante, profesor. O sea, yo Sí. puedo ver un profesor, pero estoy en la duda de que si sería un término observacional o teórico, porque a su vez ese sujeto puede actuar, puede tener muchos roles, ¿no? Pero vos, ¿qué es lo que pasa que me parece que ahí te estás haciendo lío porque estás pensando en el término y todo lo que involucra o todo lo que abarca a quien vos le aplicás ese término. Ahora, supongamos el término profesor eh, es observacional de acuerdo al uso también, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando piensen en el término, piénsenlo en el contexto del enunciado. Los términos aislados no generan conocimiento. Y recuerden, nosotros hacemos este análisis de los términos y de los enunciados para poder explicar de qué está hecho el conocimiento científico. No tiene sentido pensar en términos para hacer un análisis psicológico o sociológico porque no lo estamos usando en ese sentido. Pero creo entender más o menos lo que estás planteando, Matías. Primero, quiero aclarar algo. Cuando yo hago una clasificación de cosas que son construcciones humanas, como por ejemplo automóvil y motocicleta, yo puedo estar clasificando los medios de transporte, por ejemplo, y digo, bueno, puede ser el auto, puede ser la moto, puede ser el colectivo, puede ser el tren. En ese caso, las clasificaciones son bastante sencillas en la medida que refieren a cosas que son construcciones humanas. Cuando en cambio uno trata de clasificar cosas que encuentra en la naturaleza, la cosa se complica más, porque ahí tiene que ver con la interpretación que yo estoy haciendo. Entonces, volviendo a los términos. Cuando yo trato de clasificar en términos teóricos o términos observacionales, seguramente van a aparecer algunos términos que son muy conflictivos, son muy difíciles de poder meter en uno o en otro lado, ¿no? Por ejemplo, el concepto de átomo es un concepto bastante complejo. ¿Ustedes saben qué significa átomo? ¿Ya vieron química? Sí, ¿Qué significa átomo? menor porción de materia capaz de... Ay, Ese, bien, es, bien, gracias. Sí. ¿Rocío? A ver, sí, perdón, no me acuerdo muy bien. está bien, está bien.
Yo tampoco me la acuerdo, así que no se hagan problemas. Menor porción de materia y ahí nos quedamos, ¿no? Pero a mí me gusta hablar del átomo más que del concepto que podemos ver actualmente, ir al concepto original de átomo. El concepto de átomo viene de los griegos y el término, si ustedes separan el término átomo, la letra A significa no, ¿sí? Por ejemplo, eh, analfabeto significaría que no es alfabeto, que no sabe leer ni escribir. Apócrifo es que no está escrito. El término o la palabra a que antecede a un término en general significa que no. En su origen, el átomo recibe ese nombre de los griegos y que significa no divisible. Átomo significa no divisible. ¿Y de dónde surgía esa idea de no divisible? Ustedes saben que los griegos consideraban que había unos muy pocos elementos. ¿Saben cuáles son? Sí, son como, en este momento como 60 y algo. ¿Saben cuáles son los elementos de los griegos? Agua, tierra, aire y fuego. ¿Sí? Esos 4 elementos. Y ellos consideraban que todas las cosas materiales que existían estaban formadas por la combinación de esos 4 elementos en distintas proporciones. Pero ellos hacían un ejercicio mental, por ejemplo. Si yo agarro un pedazo de madera, supongamos, y lo parto por la mitad, tengo 2 pedazos de madera. Agarro uno de esos 2 pedazos de madera, lo vuelvo a partir por la mitad y tengo 2 pedacitos de madera. Lo vuelvo a agarrar a uno de esos pedazos y lo parto por la mitad y tengo 2 pedacititos de madera. Y si sigo así, me voy a quedar con alguno de los elementos, por ejemplo, tierra. Pero sigamos con la madera para no hacernos lío. La pregunta que se hacían, que era una pregunta teórico-conceptual, es ¿hasta cuándo puedo partir ese pedacito de madera y obtener 2 pedacitos más chicos de madera? Entonces, tal vez en algún momento ya cansado de pensar en el problema, se les ocurrió decir, bueno, va a llegar un momento en que si yo parto lo que tengo, ya no voy a poder volver a partirlo, me voy a quedar en la menor porción de algo que pueda partirlo. Y esa menor porción de algo que yo no puedo partirlo, lo voy a llamar átomo, dijeron los griegos. Por supuesto que los griegos no tenían ningún elemento para saber con qué estaban trabajando, pero le dieron el nombre de átomo a esa menor porción de algo que yo ya no lo puedo dividir más. Y así surgió la idea de átomo. Ahora, la idea de átomo a lo largo de la historia y del conocimiento científico ha ido cambiando. Es más, a lo largo de la historia de la ciencia han ido apareciendo modelos atómicos muy distintos. El primero que ustedes conocen probablemente sea el de Bohr. Pero ya cuando aparece el modelo de Bohr, hay una contradicción respecto al término original. El término original significaba indivisible. Y ustedes saben que el átomo es divisible. De ahí surge la posibilidad de la energía atómica. Entonces, fíjense cómo ese mismo término se mantuvo a lo largo de la historia, pero lo que representa o la forma que tiene eso que representa el término átomo, que es eso que llamamos átomo, ha ido cambiando a lo largo de la historia. Eh, el modelo de Bohr, el modelo más elemental de átomo, es un núcleo, ¿sí? Con un electrón girando a la vuelta, algo muy parecido en un sistema planetario. Los modelos atómicos más actuales son como esos choricitos, ¿sí? Prendidos en el centro, en donde cada una de esas como chorizos que se forman, en realidad ni siquiera son algo. Eso quiero que lo piensen ustedes cuando, no sé si lo han visto en química o en física, pero esos choricitos con los cuales se dibujan los átomos actuales, en realidad ni siquiera es algo material. Es la representación de una distribución de probabilidad de dónde se pueden encontrar los átomos, los electrones, ¿sí? Entonces, fíjense
cómo eso también mete algún inconveniente al momento de pensar en si un término es teórico o es observacional. Y es que muchas veces han ido cambiando. A lo largo de la historia del conocimiento y de la ciencia, eh, pasar incluso de algo que era estrictamente teórico a algo que hoy en día ya lo podemos describir, de algo que se consideraba era invisible a algo que tiene partes, etcétera. Lo mismo podemos decir también desde la idea de los factores que se separan con las características de los sistemas vivos, que era la idea de Mende, la segregación de factores, ¿se acuerda? A la idea de gen que tenemos en la actualidad y que probablemente se sigan modificando. Entonces, ¿por qué toda esta historia? Porque no se sientan mal si tienen dificultades en establecer si un término es teórico es observacional. Vamos a usar a ese para que cuando algo es observacional, claramente yo lo puedo ver. Y algo es teórico cuando yo no lo puedo ver, pero sé que eso existe porque tengo evidencias de su existencia. Entonces, también tiene que ver con la forma en que yo voy a utilizar ese término. Y vamos a lo que preguntaba, creo que era Matías. Matías tenía problemas con el término padre, docente o estudiante, pero me parece que el problema que tiene Matías con esos términos tiene que ver con la forma en que lo está usando. A ver, Matías, ¿te animas a hacer un enunciado con alguno de esos términos que te resultan conflictivos? Le puedo leer el que yo elegí de los 15 Sí, enunciados, porque de ahí sí, empezó, digamos, el dale. conflicto. Ahora lo busco. Sí, Dice, sí, los hijos adquieren genes de los padres al heredar cromosomas. correcto. En ese caso, la forma en que está utilizado el término hijos y padre no refiere a la complejidad de la personalidad de alguien en particular. Claramente está haciendo referencia a podemos haber dicho, los progenitores y las crías, ¿no? Y en ese caso, cuando yo me refiero, vamos a un caso puntual, a ratones, los padres ratones y los hijos ratones son observacionales. Yo me estoy refiriendo a algo que puedo observar. No me estoy refiriendo a la complejidad emocional del padre o del hijo. Lo que me estoy refiriendo es al padre y al hijo como estructuras biológicas entre los cuales hay una relación genética. ¿Se entiende, Matías? Cuando yo digo, de nuevo repetime el enunciado. Sí, ahí voy. Los hijos adquieren genes de los padres al heredar cromosomas. Bien, cuando yo hablo de hijos y de padres, hay que ver qué contexto lo estoy diciendo. Y lo estoy diciendo en un contexto de un enunciado que me está expresando un conocimiento que tiene que ver con la transmisión de características hereditarias. En ese caso, es claramente observable si yo hiciera, supongamos, una experiencia, un experimento y analizara en laboratorio eh, la herencia, ¿sí? Como se estudió la herencia, por ejemplo, con moscas, supongamos, yo puedo identificar claramente los padres y los hijos y establecer algún tipo de relación. En ese caso, padre-hijo es eh, concretamente observacional. Yo lo puedo ver, es la parte de ese enunciado que yo puedo identificar observándolo. ¿Se entiende, Matías? Sí, profe, se entiende. Eh, Otro término con el que tengo problemas también sí, es el término gen.
Ah, En clases pasadas, usted había dicho que ese término era teórico, sí, ¿no? Pero yo busco una definición de gen y ajá, creo que, no me acuerdo muy bien, pero es como un fragmento de ADN, no me acuerdo muy bien. Y si es un fragmento de ADN, la molécula de ADN, ese ácido desoxirribonucleico, yo sí lo puedo ver a través de los microscopios. ajá. Bien, ahí vamos a tener un par de complicaciones. En primer lugar, em, ahí vos estás teniendo un problema, Matías, porque no tenés una correcta definición de gen, ¿sí? Vos estás asumiendo, por esa definición que vos me acabas de dar, que gen es cualquier pedazo de cromosoma o de ADN. ¿Eso es correcto? No, no es correcta, pero quizás Ah, algunos chicos que hacen genética podrían refrescar la ah, memoria. O está. ustedes, ¿no? ¿Por qué no es correcto? Decir, cualquier pedazo de ADN es un gen. ¿Alguien puede aclararlo? Nadie. Bueno, espero que cuando hagan genética les quede más clara. ¿O alguien puede buscar la definición de gen y leerla? No creo que cualquier En definición algunos básica de... lugares, primero que, perdón, ¿no? No, Este, sí, Mariana. cuando deben haber visto ustedes en genética que El hay tema es una que no clase vieron que dan genética. no vieron todavía genética, bueno, cuando vean genética, las profesoras hacen mención de que hay más de 20 términos de gen, ¿sí? O por lo que recuerdo había muchos términos de gen, porque es algo que ustedes pueden observar el gen, algo que se puede mirar a un microscopio. Según la definición de gen de algunos autores, es la mínima unidad de herencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que desde un fragmento de cromosoma a otro es el gen? ¿Qué es lo que determina eso? ¿Cómo podemos conocerlo? Si Bien, el gen, bien, ¿cómo sí. sería eso? A ver, tratando de ordenar un poquito, presenta una dificultad el término gen, tal vez porque ustedes no han hecho genética todavía y se van a enfrentar con esto que dice Mariana, de que conceptos o definiciones de gen hay varios, hay muchos. Y eso ya está indicando que es un problema más de interpretación de qué es el gen, más que algo que sea observable. Obviamente, algo que tiene más de una definición es porque no es observable, pero no pasa por ahí el tema que sea un término teórico y no observable. Cuando uno habla de gen, efectivamente habla de la porción de ADN, pero que codifica un rasgo particular. Esa es la idea clave en el concepto de gen, que es una parte o una porción de ADN que codifica un rasgo particular. ¿Cuál es el problema? Que en algún momento, más allá de tener un equipo, un aparato que me permita ver un gen en particular, en algún momento se pensó que si yo agarraba la molécula de ADN y encontraba los pedacitos que codificaban para cada carácter, ¿sí? Yo podría tener un mapa perfecto de la información del ADN. ¿Por qué? Porque tenía un gen a la par de otro y cada pedacito de eso me codificaba una característica. El tema que después se vio que la información que está en el ADN
cuando va a codificar para la producción de una proteína, que es en definitiva lo que va a terminar determinando el carácter, en realidad no lo hace en forma aislada, sino que hay interacciones. O sea, entre las distintas porciones de ADN hay una interacción que es lo que en definitiva termina determinando un carácter. Esta cuestión topográfica, es decir, este pedazo de molécula de ADN me codifica para el color de ojo, no es tan así. En la realidad, los pedazos, podríamos decir, de ADN también interactúan y las características resultantes de los organismos no son el resultado de la manifestación de un pedazo de ADN, sino de la interacción, además, de esos pedazos de ADN. Por eso es que el concepto de gen se fue complicando a lo largo del tiempo. Créanme que si estoy hablando de un concepto, estoy hablando de un término que es teórico. Tal vez lo comprendan más en profundidad cuando vean genética, y espero que se acuerden de esta discusión cuando vean genética. Ustedes, por más que tengan el mejor de los microscopios electrónicos, no van a poder ver un gen. ¿Por qué? Porque fue definido en su momento desde una perspectiva topográfica, o sea, desde la ubicación de ese pedazo o de esa secuencia de ADN, pero si lo que estamos tratando de explicar con el término gen es esa porción que me codifica un carácter, esos caracteres están determinados no solamente por una secuencia dentro de la molécula de ADN, sino por la interacción de distintas partes de la molécula de ADN. Entonces ahí es donde el gen queda como un concepto que incluso ha ido cambiando con el tiempo y se ha ido ajustando e incluso puede haber más de una definición de gen. Eso me da la sensación, eso me da la idea que en realidad lo que yo estoy, a lo que me estoy refiriendo cuando hablo de un gen es a un término que es teórico y no observacional. ¿Sí? ¿Alguna otra duda de esto? Profe, Sí, yo por ejemplo elegí la oración que dice, algunas interacciones de una comunidad son la competencia, la depredación, el herbivorismo y la simbiosis. bien. Yo consideré que interacciones, comunidad, competencia y depredación, bueno, y herbivorismo y simbiosis eran términos teóricos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la comunidad y bueno, las interacciones, particularmente la comunidad, está representada, digamos, por individuos. No podemos saber, digamos, la totalidad o cómo se conforma totalmente la comunidad. Eso lo puse, digamos, como justificación. Ujú, Por lo bien. tanto, no es observable, porque no conocemos su totalidad. Ujú. Pero es un problema de conocer la totalidad porque es muy interesante lo que plantea Sol, y ya van a ver por qué. Efectivamente, el término comunidad es teórico. Ahora, por lo que entiendo de que está planteando Sol, ella dice que yo no la puedo ver a la comunidad porque no puedo ver a todos los individuos. ¿Algo así es, Sol? Claro, o sea, yo sé que existe porque existen, digamos, ¿cómo decía en el texto? Bueno, están los representantes, digamos, qué sé yo, la representación de la comunidad de peces tropicales. Tenemos peces Bien. payasos, peces ángeles y bueno, y así. Pero no conozco, digamos, la totalidad de toda la comunidad de peces tropicales. Puedo decir que no conoces todas las especies Que que forman se parte de la comunidad. Ajá, bien. Ahora, entonces el problema es un problema de conocimiento. Si yo pudiera conocer a todas, ¿sería observable el término comunidad?
O sea, ¿hay una límite en mi conocimiento? Ay, no sé. Bueno, Eh, la idea de hacer epistemología es para problematizarse, no se preocupe. Profe, Sí, a ver, alguien que tire luz sobre esto. sí, yo también usé el mismo, trabajé sobre el mismo enunciado, pero Bien, puse que las interacciones de una comunidad sí es posible que las veamos, por ejemplo, biólogos marinos que trabajan sobre un sector determinado, podemos ver interacciones entre distintos tipos de peces, por ejemplo, y de ahí investigar eh, las diferentes, la depredación y todo lo demás que se refería de interacciones ecológicas. ajá. O sea que para vos las interacciones son observables. Sí, depende, ¿De qué depende? depende ¿Qué- de... Vos me dijiste que sí los puedo observar. ¿O entendí mal? Sí, A ver, sigamos aportando. Rosa, no te escuchamos, o yo no te escucho. Rosa, a ver de nuevo. Sí. O sea, no tengo el término, pero sí como Se acopla, Rosa. No, comunidad laboral, como Rosa, Rosa, no se entiende nada de lo que decís. Como que se acopla con otra cosa, no sé si tenés dos. Sí, si no, trata de escribirlo en el chat, si podés. A ver, vamos a tomar, empecemos con lo que plantea Sol, que es el término comunidad. ¿Alguien se acuerda de la definición de comunidad? Yo, profe, es un A conjunto de ver, poblaciones, es un conjunto de poblaciones que interactúa entre sí. bien. ¿Y las poblaciones se acuerdan lo que es? Era un conjunto de organismos. ¿Y así nomás? Que viven en Eh, determinado no, tiempo. La misma De la especie. misma de la misma especie. especie, que vive en un tiempo y espacio determinado. Bien, ajá. Entonces, que al conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar y momento determinado y son de la misma especie, yo lo llamo población. Y estamos haciendo definiciones muy simples, ¿no? Después nos agarra el profe de ecología y capaz que se enoja. Pero bueno, para tratar de seguir avanzando, tomemos algo simple, no es el objetivo pero no está mal como definición estándar. Ahora, a ese conjunto de poblaciones que vive en un ambiente determinado y que interactúan, yo lo puedo llamar comunidad. ¿Ustedes se acuerdan de lo tiene que haber visto en primer año en biología de los niveles de organización? ¿Se acuerdan? Sí, Sí, profe, ahí algo. lo vi. Sí. Bien, las poblaciones y las comunidades son un nivel de organización. Sí, Sí, ¿Sí o no? Más fácil que esa respuesta. sí. Sí, son niveles de organización a nivel de la ecología. ¿Sí? ¿Me están escuchando ahí? Porque no sé si hay problema. Sí, profe, sí se lo Bien. escucha. Cuando hablo de niveles de organización, yo lo que puedo interpretar o entender de esos niveles de organización es a través, ¿se acuerdan de las propiedades emergentes? Sí, Bien. Todo esto venía a partir de la idea de que eh, la suma de las partes, yo no puedo explicar un nivel de organización simplemente sumando las partes o sumando
las cosas de lo que está compuesto. Un nivel de organización implica que a ese nivel surgen características, emergen propiedades, podríamos decir, que son las resultantes de las interacciones que se generan entre sus partes o componentes. De esa forma, yo puedo decir que la población tiene una serie de propiedades emergentes o características que surgen no de el amontonamiento de organismos de la misma especie que habitan en el mismo lugar, no surgen del simple amontonamiento, sino que de la interacción de esos organismos surgen propiedades que yo las puedo analizar, estudiar a nivel de la población, pero que no están en los individuos que las forman. Así, el crecimiento poblacional, ¿sí? Así la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, son todas propiedades emergentes al nivel de la población que yo no la puedo explicar a partir de los individuos que las componen. Si me voy a las comunidades también son un nivel de organización en donde yo tengo propiedades emergentes que surgen de la interacción entre las poblaciones. El simple hecho de amontonar poblaciones, que además están formadas por individuos, no me permiten a mí explicar una comunidad. Por lo tanto, Sol, una comunidad efectivamente es un término que no es observacional, sino que es un término teórico, pero no es porque yo no logre ver simultáneamente a todos los individuos o organismos que la componen, sino que la comunidad está definida por una serie de propiedades emergentes, no son algo observable, que son algo que surge de la interacción de las poblaciones. Por lo tanto, las comunidades como tal son un término teórico. Yo sé que existe una comunidad porque existen evidencias de que ahí hay una comunidad. Tiene una estructura, cuando yo hago un análisis de la riqueza, la diversidad, determino la dominancia, etcétera, son todas propiedades emergentes a nivel de la comunidad, que ustedes lo van a ver cuando vean ecología más en profundidad, pero que no se explican a partir de los organismos. O sea, si yo veo en la naturaleza y suponiendo que tenga la posibilidad de ver en fila todos los organismos que hay en una comunidad, no voy a estar viendo una comunidad, voy a estar viendo un montón de organismos, ¿sí? Pero la comunidad es mucho más que esos organismos. Son las interacciones y lo que emerge como propiedad, como característica de la comunidad, de esas interacciones de organismos, ¿sí? Fíjense que acá, fíjense lo importante que son las interacciones, en el caso de la biología, porque es lo mismo o muy similar a lo que estábamos hablando recién con el término de gen. El rasgo o el carácter fenotípico no está determinado solo por una porción de ADN, sino por la interacción de distintas porciones de ADN. Y es ahí donde empiezan a surgir estos términos teóricos. Yo hago una conceptualización de esas interacciones. Entonces, cuando yo veo cuando trato de comprender, de estudiar, de explicar un sistema como una comunidad, lo hago a partir de propiedades emergentes que son las resultantes de interacciones entre los componentes del sistema, pero que no son observables. Sí hay evidencias, ¿sí? Sí los puedo estudiar, es más, puedo medir esas propiedades, como puede ser la riqueza o la diversidad de una comunidad, pero no es observable la comunidad en sí misma, ¿sí? Y vamos a lo que planteaba, porque está muy asociado. ¿Qué planteaba? Ailén, me parece, esta idea de los biólogos marinos. Sí, profe, yo no Bien, Ailén. planteé lo de comunidad. Yo No, tomé, lo de interacciones. sí, lo de Bien, interacción. bien. Por eso, pero tiene que ver con esto. Ahora bien, tomemos lo que dice Ailén. Si yo veo una orca comiéndose una foca, estoy viendo una orca comiéndose una foca, no estoy viendo una interacción, no estoy viendo la predación.
puedo decir, bueno, esa orca se está comiendo una foca. Es más, si veo una hiena peleándose con un león por una presa recién muerta, no estoy viendo una interacción ahí de rechazo. Lo que estoy viendo es una hiena peleándose con un león. Lo que estoy viendo es la evidencia de esa interacción, porque la interacción, predación, la eh, interacción, competencia, es mucho más que ver a dos organismos en acción. Esa es la evidencia en todo caso. Pero yo la predación y la competencia la defino más a nivel de la comunidad, ¿sí? Si fuera intraespecífica a nivel de la población, la competencia. Pero son interacciones que yo las defino en general. Y las evidencias, cuando yo veo un organismo o cuando yo hago un recuento de un organismo, la cantidad de veces que se confrontan o se enfrentan dos organismos de la misma o de distinta especie. Pero yo no estoy viendo la interacción es el fenómeno general que se da a nivel de la población o se da a nivel de la comunidad. La evidencia de eso es tal vez que un animal se coma a otro. Cuando yo veo una planta, me levanto a la mañana y empiezo a renegar porque los rosales están todos comidos por las hormigas, no estoy viendo la herbivoría. Lo que estoy viendo es la evidencia de un fenómeno al que llamamos herbivoría. ¿Se entiende? Entonces, las interacciones no la vemos, no son un término observacional, las interacciones, porque lo que yo puedo ver son dos organismos en acción que pueden ser la evidencia de esa interacción o de ese fenómeno. Pero la interacción en sí hace referencia a ese fenómeno más extendido. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Insisto, y fíjense, cuando yo defino término observacional, digo que hace referencia a un fenómeno o algo a lo cual yo no lo puedo observar de manera directa, sino que yo sé que existe a partir de las evidencias. ¿Sí? Entonces, yo puedo saber, incluso como evidencia de competencia, puede estar una de esas evidencias no solamente cuando se corretea un organismo con otro, sino cuando hay poblaciones, supongamos, que tienen un menor desarrollo que otras, y eso me lleva a asumir que hay un recurso que es escaso y por lo tanto hay una competencia, ¿no? ¿Qué es lo importante de esto? Fíjense que como resumen de esto, y que es lo que a mí me interesa que les quede claro en este momento, o más que quedar claro, que tomen conciencia de lo siguiente. Nosotros pensamos que la mayor parte del conocimiento está construida por esos términos que refieren a cosas que vemos o que podríamos ver. Y en realidad, la mayor parte del conocimiento está construido por términos que son conceptos o definiciones. O sea, son procesos que han sido explicados científicamente a partir de evidencias, no porque alguien lo vio. Piensen ustedes por un instante nada más en el ciclo de Krebs. Si yo le digo ciclo de Krebs, seguramente en la cabeza a ustedes se les representa ese esquema que uno estudia, ¿no? Ahora, ese ciclo de Krebs, ¿a usted se le ocurre que alguien partió una célula y encontró eso adentro de una célula? La construcción del ciclo de Krebs como conocimiento ha sido un proceso largo en donde simplemente, no simplemente, sino que de una manera compleja y paso por paso, los investigadores han ido probando cuánto de esto ponían, cuánto de esto salía, y en esas ecuaciones han ido viendo qué pasaba con más o menos glucosa, con el piruvato, con el ATP, con el ADP, y en función de las distintas proporciones que encontraron, fueron haciendo la explicación más creíble
de ese esquema que hoy llamamos ciclo de Krebs. Sin embargo, uno habla del ciclo de Krebs, ¿sí?, que ocurre en las mitocondrias, por ejemplo, y nadie lo vio adentro, nadie vio un ciclo de Krebs funcionando como una licuadora dentro de una mitocondria, ¿sí? Nadie lo vio. Eso es una construcción del conocimiento que es una construcción teórica. De la misma forma, cuando hablamos de las interacciones ecológicas o cuando hablamos de la herencia de caracteres y hablamos de genes y hablamos de cromosomas y hablamos de un montón de términos, nadie lo vio al gen. Nadie lo vio al gen. Nadie lo vio a la predación, insisto. Nadie la vio a la comunidad. Sin embargo, en nuestro lenguaje parecería que siempre hablamos de cosas que podemos ver. Y esto es, ¿por qué llevé el análisis para esto? ¿Por qué es tan importante esta idea fuerte? Porque la mayor parte de la ciencia, o al menos la parte más interesante, no se construye a partir de la descripción y de la observación. La descripción y la observación son fundamentales, que quede claro, son fundamentales, sobre todo en biología. Pero el conocimiento construido, las teorías que se construyen, no se construyen sobre la base sola de lo que uno observa, sino que se construyen a partir de la interpretación de evidencias. Y es en la interpretación de las evidencias donde empieza a aparecer esta parte del conocimiento científico que puede cambiar con el tiempo, ¿sí? Que puede hasta incluso generar discusiones de si es así o es así. ¿Por qué? Porque dos personas, dos científicos pueden estar interpretando las evidencias de forma diferente, ¿sí? Y eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero ahora vamos a empezar a ver el valor de la observación o qué pasa con la observación en la propuesta de la ciencia. A mí me gustaría eh, que en todo momento estuviéramos revisando estos conceptos de términos teóricos y términos observacionales, pero con el simple hecho no de tener una taxonomía de enunciado, porque no me interesa una taxonomía de enunciado, sí para entender que gran parte de la construcción del conocimiento científico está basado en términos que refieren a cosas que no puedo observar, que refieren a cosas que son el resultado de una interpretación del conocimiento, que son el resultado de una construcción del conocimiento mucho más compleja que el simple hecho de agarrar algo y describirlo porque lo veo, ¿sí? La ciencia y el conocimiento es mucho más complejo que la descripción de algo que veo, ¿sí? Bien. Rosana, ¿querías hablar? Sí, no, yo tenía una duda porque se me cortó hace rato un poco. Escucho muy bajito, no sé si alguien está hablando. Tengo problemas en el audio, con el teléfono, con todo. Anoche también me pasó lo mismo, se me cayó la página. Profe, mi duda es porque, por ejemplo, no sé si ya lo dijo, pero con el término población, entonces yo utilicé ese término y coloqué que era un término observacional, porque para mí, o sea, sí es posible observar un conjunto, digamos, de seres vivos o habitantes que viven, o sea, según lo define la población, que viven, de una misma especie que viven en un determinado lugar. No sé si está bien o la verdad que no sé si la evolución con respecto a la población. Sí, de alguna manera ya lo comentamos a eso, pero lo comento de nuevo rápidamente. Cuando hablamos de población, estamos hablando de un nivel de organización. Cuando hablamos de los niveles de organización, recuerden ustedes que cada nivel de organización tenía propiedades emergentes que eran la resultante de las interacciones. Sí. Yo sí, ya había escuchado esa parte, pero por ejemplo yo lo veo así, quiero plantearlo para ver si usted me saque la duda.
Que yo, por ejemplo, hablo de una población, no necesariamente de un grupo de seres vivos grandes, sino, por ejemplo, una población de piojos, de pulgas, qué sé yo, en perros, Sí, sería un conjunto es una población, o sea, organismos de una misma especie que viven en un lugar determinado, en este caso sería un huésped, el animal, digamos. Eso correcto. para mí es una población, o sea, para mí yo observacional sí lo puedo ver porque puedo ver el conjunto de pulga o de piojo o garrapata, lo que fuera, yo sí lo puedo ver, entonces para mí en ese caso, yo no sé si tenemos que adaptar los términos, aislarlos o analizarlos en el contexto del enunciado que nos propone, digamos, a eso. No, no, no. Lo que pasa, Rosana, que vos estás interpretando mal el concepto de población. Ese es el problema. Un, un conjunto de piojos no es una población. Eso que quede claro, ¿no? Cuando yo hablo de población, estoy hablando de un nivel de organización. Deberías revisar el concepto de población desde esa perspectiva. La población no es, yo puedo tener un conjunto de piojos en un frasco y no es una población, porque ahí le está faltando todo lo que hace que sea una población. Para que sea una población, tienen que interactuar en un momento y en un lugar determinado. Entonces, el amontonamiento o el conjunto de piojos no es una población. Y vos lo que podés ver es un conjunto de organismos, ¿sí? Pero eso no es una población. Si revisás el concepto de población, te está faltando lo más importante, que al ser un nivel de organización por encima del de individuos, los individuos o el amontonamiento de individuos no te explica la población. Justamente ahí reside el concepto, la idea, de nivel de organización. Yo te digo, un tejido, ¿sí? Un tejido es un conjunto de células. Ahora, un conjunto de células no necesariamente es un tejido. ¿Por qué? Porque el tejido es un nivel de organización que implica la interacción de las células que los componen. Si llevamos esa idea a la población, vos vas a ver que un conjunto de individuos, por más que estén en un mismo lugar y en un mismo espacio, no necesariamente es una población, ¿no? Entonces, pero no se preocupen, no es que esté bien o esté mal. Lo que yo intento con todos estos ejercicios no es que ustedes definan correctamente cada cosa, porque yo por ahí los entiendo y pueden llegar al punto en que necesariamente se enojen conmigo porque digan, bueno, al final esta materia tendría que hacerla al final de la carrera porque tengo que saber de genética, de ecología, de fisiología, de anatomía. Eh, la idea en este momento no es que ustedes tengan la respuesta correcta, sino que se planteen las preguntas correctas. Y me parece perfecto este ejercicio que estamos haciendo porque a mí me parece que en este momento ustedes están planteando las preguntas correctas. Cuando me dicen, no entiendo por qué un conjunto de organismos o de individuos no es una población, yo les digo, revisemos el concepto de población. Y ahí van a ver que cuando revisamos el concepto de población, eso que tan claramente parecía observable, que era un conjunto de individuos, deja de ser una población. Un conjunto de individuos no es una población. Y la población se transforma en un término teórico. Entonces, la idea es que eh, sigamos haciendo las preguntas correctas y que no tengan miedo en plantearlas, ¿sí? No tengan miedo en plantearlas. Me gustaría hoy avanzar un poco más en la materia. Todos estos conceptos que trabajamos de términos teóricos, términos observacionales, enunciados, van a ver que a partir de ahora lo vamos a empezar a usar para tratar de entender otras cosas. En esa utilización que hagamos van a ver cómo van a empezar a quedar mucho más claro todo esto que ahora nos parece conflictivo. De todas maneras, con esta clase no se cierra el tema de los términos y de los enunciados,
cuando ustedes consideren necesario, lo pueden volver a plantear, o tal vez en el contexto de otra materia, me encantaría que ustedes puedan aplicar esto, y si en otra materia ven algo que les genere una duda respecto de esto, podemos analizarlo y discutirlo, ya sea en estas clases sincrónicas o a través del WhatsApp o de la forma que a ustedes les parezca. Mariana, bien, quisiera ahora compartir la pantalla. No sé, Mariana, si querés Sí. agregar algo. Eh, Mientras sí, yo creo tanto, que yo por busco ahí esto. tendrían que tener en cuenta que algo que se nos está escapando es el hecho de tener presente lo que es la percepción, ¿no? Porque cuando pensamos en términos observacionales, no estamos pensando en la percepción, en los sentidos. Y ahí se nos empieza a confundir los términos y la construcción de los términos. Me parece que también pasó igual ayer en el WhatsApp, que por ahí alguien planteó el tema de la luz y de la velocidad de la luz. Y cuando pensamos en estos términos observacionales, tenemos que pensar qué percibimos primeramente. Y de ahí ya no es más fácil clasificarlos. No sé si se entendió. Sí, Mariana. Obviamente la percepción, lo observacional, muchas veces es interesante este planteo porque nosotros asumimos o asociamos mucho lo observacional a aquello que podemos ver a partir de verlo con los ojos, ¿no? Y sin embargo, lo observacional no necesariamente hace referencia a lo que percibimos solo a través de los ojos, ¿no? Ahora, como que eso después lo vamos a ir profundizando, pero lo interesante en este caso es que como un primer ejercicio, yo puedo pensar en lo que percibo y si eso es observacional. Yo puedo percibir algo como por ejemplo la temperatura, Exacto, exacto. ¿sí? Y no la Claro, veo a la como punto de temperatura. partida la percepción, que de ahí que Claro, sea observacional o no, tal cual, tal cual. bien. Pero vamos a ver otra, ahora cuando veamos en esta clase, se le va a complicar un poquito más todo lo que tenga que ver con la observación, ¿sí? Como verán, una de las funciones de esta materia es complicarlos. Bien, lo que vamos a ver hoy, o intentar de ver en este tiempo que nos queda, es justamente los modelos normativos de producción de conocimiento científico. Vamos a empezar a ver qué son estos de los modelos de producción de conocimiento científico. ¿Ahí están pudiendo ver la presentación? Sí, profe. Buenísimo. Empecemos entonces, como hacemos habitualmente, con algunas preguntas, como por ejemplo, ¿a qué llamamos método científico? Este término que está muy usado. ¿Cuáles son los antecedentes de este llamado método científico? ¿Existe un único método científico o existen varios métodos científicos? En este marco, ¿qué es el método inductivista? Y finalmente, hasta donde vamos a llegar ahora, es cuáles son las críticas a este método o modelo inductivista. No se hagan problema, vamos a tratar de que se entienda lo mejor posible, pero por supuesto que siempre quedan las preguntas para hacer. ¿Qué es esto de modelo y métodos? Ustedes fíjense, nosotros ya hemos visto a los empiristas y los empiristas, si bien de alguna manera discuten y tienen una postura contrapuesta respecto a los racionalistas, los empiristas incorporan tanto el razonamiento lógico como las matemáticas para generar lo que normalmente conocemos como método científico. Una pequeña aclaración. De ahora en más, ya que hemos visto la clasificación de las ciencias, nosotros cuando hablamos de ciencia, método científico, de ahora en más nos vamos a estar refiriendo a las ciencias
fácticas. No vamos a entrar, no vamos a considerar a las ciencias formales a partir de ahora. Por lo tanto, cada vez que yo hable de ciencia, no lo voy a estar diciendo ciencia fáctica, voy a decir ciencia, pero todos tenemos que entender que estamos hablando de las ciencias fácticas. Entonces decíamos que los empiristas incorporan, si bien estudian la realidad, ¿sí? Y consideran que es posible conocer la realidad a partir de la realidad misma, de la experiencia, que era lo que planteaban los empiristas, incorporan como herramientas los razonamientos y las matemáticas, algo que habían sido, digamos, la estructura, la base de los racionalistas. Los empiristas la incorporan. ¿Para qué? Para lograr esto que se llamó método científico. ¿Y qué sería un método científico? Son pasos, de ahí lo de método, pasos a seguir, como si se tratara de una receta, para la producción del conocimiento, en este caso del conocimiento científico. Nosotros le vamos a llamar a esta propuesta de pasos a seguir como modelos normativos. Vamos a usar el término modelos en líneas generales como si se trataran de métodos. ¿Por qué llamamos modelos normativos? ¿Ustedes saben de dónde viene el término normativo? Normativo viene de norma, hace referencia a la norma. La norma es aquello que debemos seguir como si se tratara de una ley. Por eso, los modelos normativos son aquellos que establecen los pasos precisos que necesariamente hay que seguir para obtener conocimiento científico válido. Los modelos normativos, en este sentido, consideran que la validez del conocimiento científico está dada por la correcta aplicación del método. O sea, para los que defienden la idea de modelos normativos, de estos métodos de producción de conocimiento científico, la validez de ese conocimiento científico está dada por la correcta aplicación del método. De nuevo, un conocimiento es correcto en la medida que está bien aplicado el método. Pero nosotros hablamos de modelos normativos. Esto nos lleva a la pregunta de si existen otros modelos que no sean normativos, y efectivamente sí, son los modelos descriptivos que vamos a ver más adelante. Hoy y la próxima clase nos vamos a centrar en los modelos normativos. Los modelos descriptivos los vamos a ver más adelante, pero simplemente ahora se los presento porque para hacer una primera comparación. ¿Qué diferencia hay entre los modelos normativos y los descriptivos? Los modelos descriptivos no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, no nos dicen de qué forma tenemos que proceder para obtener conocimiento científico, sino que los modelos descriptivos lo que hacen es precisamente describir qué es lo que hacen los científicos para producir conocimiento científico y a partir de ahí, a partir de esa descripción, generar como una especie de modelo regular. O sea, en definitiva, los modelos normativos son esos que, vamos a verlo acá, los modelos normativos son aquellos que establecen los pasos a seguir. Son los que establecen los pasos a seguir para obtener conocimiento científico. Los modelos descriptivos son modelos que se generaron a partir de ver qué es lo que hacen los científicos. Por eso es que describen, no le dicen a los científicos qué tienen que hacer, sino que estos modelos surgen o tratan de explicar de qué forma trabajan los científicos como trabajan. En este sentido, a los modelos normativos, como son los que establecen claramente cuáles son los pasos a seguir, es que le vamos a llamar métodos. Los modelos normativos son los métodos, lo que conocemos vulgarmente como métodos científicos. Los modelos descriptivos, no podemos hablar de método en los modelos descriptivos porque
porque no intentan decir qué es lo que hay que hacer, sino que describen qué es lo que hacen los científicos. Pero esto ya vamos a tener tiempo como para verlo en profundidad. Hoy nos vamos a centrar en los modelos normativos y especialmente en el primero, que es lo que llamamos el modelo inductivista o método inductivista, que también sería correcto. Pero para que sepan, hay dos métodos o modelos normativos más que lo vamos a ver más adelante, que son el hipotético deductivo y el falsacionismo. Pero bueno, vamos ahora a ver de qué se trata esto del método inductivista. Fíjense, es muy interesante porque el método inductivista, el primero de los modelos normativos que vamos a ver, se basa en algo que nosotros hacemos casi en forma permanente, algo que hacemos intuitivamente siempre, que es hacer una generalización a partir de algo que vemos en nuestra experiencia. Cuando vemos que algo se repite siempre más o menos de la misma forma, lo que hacemos es justamente una generalización. Por ejemplo, voy a algo muy común, vulgar, digo, siempre que como cebolla me da acidez, ¿no? ¿De dónde sale un enunciado de ese tipo? Y bueno, porque de acuerdo a nuestra experiencia, vemos que cada vez que como cebolla me da acidez. Por lo tanto, la experiencia esa repetida más de una vez me lleva a concluir que esto ocurre siempre de la misma forma. Siempre que como cebolla me da acidez. De la misma forma podría decir, siempre que me duermo tarde, al otro día me duele la cabeza, ¿no? Siempre que entro al baño, a alguien más de la familia lo necesita. Son estas cosas muy cotidianas, muy domésticas, pero fíjense cómo nosotros tendemos casi espontáneamente a que cuando una experiencia se repite, cuando algo en nuestra experiencia se repite de la misma forma, hacer una generalización y digo siempre. Y esto se basa en nuestra experiencia y siempre obtengo el mismo resultado y de varios sucesos particulares, ¿sí? De todas las veces que comí cebolla, llego a un fenómeno general. Y es que siempre que como cebolla, me da acidez. Por supuesto que en este caso no estoy hablando de un método científico. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos nosotros y acá siempre podemos tener un sesgo, un desvío. Y es el hecho de que a partir de mi experiencia yo siempre registro o me queda grabado en la memoria el registro de aquella parte que a mí me interesa. O sea, yo registro la acidez cada vez que como cebolla o cuando la cebolla me cae mal. Y a mí me da la sensación que siempre que como cebolla me da acidez. O yo registro que me molestan cuando entro al baño cuando efectivamente me molesta. Entonces eso que puede no ser así, yo lo transformo en una generalización. ¿Por qué? Porque casi intuitivamente elijo aquellas experiencias que me confirman la regla general. Pero lo que vamos a ver ahora es de qué manera funciona el método inductivista en la ciencia. Esto que vimos recién no es ciencia, esto que estoy diciéndole es este método inductivista de partir de experiencias individuales que se repiten y me llevan a sacar una conclusión general, es básicamente lo mismo como esquema que ocurre en el método inductivista. Pero obviamente el método inductivista es mucho más sólido desde el punto de vista de la conformación científica del método. Este método es muy interesante, ha tenido un gran éxito a tal punto que aún hoy muchos de los elementos del método inductivista se creen que son válidos. Pero vamos a ver en qué consiste. Este método combina la experiencia, ¿sí? Recuerden
que es un método que surge del empirismo, que está representada por esto que llamamos observación objetiva. Pero no solamente el método se asienta en la experiencia del investigador, sino que también se basa en la razón, pero, o en el razonamiento, un tipo de razonamiento particular, el razonamiento lógico inductivo. Recuerden que ustedes ya vieron en la primera parte, y acá es cuando empezamos a aplicar todo lo visto. El razonamiento lógico inductivo era ese que iba de lo particular a lo general. Vimos dos tipos de razonamientos lógicos, el inductivo y el deductivo. Pero bueno, veamos concretamente cuáles son los pasos de este método inductivista. El método, recuerden, se trata de un modelo normativo, un método, que son aquellos que concretamente establecen pasos que debe seguir el investigador para obtener conocimiento científico válido. Y que el conocimiento científico es válido en la medida que se aplica correctamente el método. Esta es la idea básicamente de los modelos normativos. Para este caso particular, el modelo inductivista, el científico, el primer paso es la observación objetiva. El científico observa objetivamente un fenómeno puntual y debe registrar ese resultado de la observación puntual de algo como un enunciado singular. Ya empezamos a utilizar algunos de los conocimientos que hemos estado trabajando. Recuerden ustedes que teníamos enunciados singulares y enunciados generales. Los singulares son aquellos que refieren a un fenómeno o a una cosa particular. Podríamos incluso decir que este enunciado singular es un enunciado observacional, porque parte del registro de una observación objetiva. Pero acá, como yo tengo el término objetivamente en mayúscula, es porque obviamente nos vamos a preguntar qué significa observar objetivamente para los inductivistas. Los inductivistas dicen que el científico debe empezar observando y que esa observación no debe tener en cuenta los conocimientos anteriores. O sea, la observación debe describir exactamente lo que se ve sin hacer interpretaciones. Por lo tanto, dice, la observación no deberá tener carga teórica. ¿Y qué es la carga teórica entonces de la observación? Es la forma en que mis conocimientos previos, lo que yo sé, influye en lo que veo a partir de que me permiten interpretar algo. Tratemos de entender lo siguiente. Los inductivistas consideran que, como son empiristas duros, podríamos decir, consideran que el primer paso de la actividad científica es esta observación objetiva, esta percibir y registrar, mediante un enunciado singular, lo que ocurre en la realidad. Pero para que el conocimiento, que es un conocimiento científico, sea válido, yo no puedo poner una interpretación de lo que veo. Tengo que poner objetivamente lo que veo. Si yo pongo una interpretación, si el científico interpreta lo que ve, dicen los inductivistas, lo que va a estar haciendo, en definitiva, es una opinión a partir de lo que él sabe. Por lo tanto, el científico no puede, al momento de observar, poner en funcionamiento lo que ya sabe. Porque si lo hace, en definitiva, lo que va a hacer es estar interpretando y no va a ser una observación objetiva. Para que esa observación sea válida para cualquier científico, debe hacerse objetivamente. ¿Qué significa objetivamente? Que no tenga carga teórica. ¿Qué significa que la observación no tenga carga teórica? Significa que el científico debe dejar de lado, no debe considerar lo que sabe ya y hacer una observación totalmente
descargada de conocimiento o de interpretación. ¿Cómo sigue el método? El científico debe repetir la misma observación una cantidad suficiente de veces. O sea, esa misma observación la tiene que hacer muchas veces, pero las condiciones en que se hace la observación deben ir variando. O sea, no está bien, no es válido observar siempre exactamente lo mismo. Yo tengo que observar el mismo fenómeno en condiciones variadas para que de esa forma yo pueda después lograr una generalización. Y para cada una de las observaciones, yo debo elaborar un enunciado singular que la representa. O sea, ese es el registro del científico. El tercer paso es que si en la lista de enunciados que yo hice, esos enunciados singulares que venían de la observación objetiva, si no hay ninguno que contradiga al anterior, quiere decir, si en todas las observaciones se repite lo mismo, por más que yo varíe alguna condición que me interesa, lo que hago es aplicar el razonamiento inductivo. Recuerden, habíamos dicho que este método se basaba en dos cosas. La experiencia, que era la observación objetiva, lo que acabamos de explicar, y en segundo lugar, la razón. En este caso, el razonamiento inductivo. A partir de la aplicación del razonamiento inductivo sobre los enunciados singulares, lo que voy a obtener es un enunciado general. Y ese es el conocimiento producido por el método. Los inductivistas, los defensores del método inductivo, consideran que este enunciado general es verdadero. Este conocimiento es verdadero, sí o sí, ya que se basa en estos dos elementos, el razonamiento lógico, que es común a cualquier persona, y la observación objetiva, que no está influida por los conocimientos de cada persona. ¿Sí? Bien. Tratemos de ver ahora una aplicación de esto con un ejemplo biológico. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de los razonamientos lógicos teníamos premisas y teníamos conclusiones o conclusión. En el caso del razonamiento lógico inductivo, las premisas son los enunciados singulares que obtengo a partir de la observación objetiva. Entonces, en este caso, tenemos un biólogo que está estudiando las bacterias y se fija que la bacteria A, le puse bacteria A para no poner nombres científicos, yo digo, la bacteria A tiene pared celular. Anoto, la bacteria A tiene pared celular. Agarro otra bacteria que llamamos bacteria B. Me fijo en el microscopio y tiene pared celular. Repito esta observación con la bacteria C, que veo que tiene pared celular, con la bacteria D, que veo que tiene pared celular, y hago un listado de estos enunciados observacionales singulares. Fíjense que el método decía que yo debía repetir la observación, pero para poder llegar después a una generalización, no puedo observar siempre lo mismo. En este caso, yo diría que no puedo observar siempre la bacteria A, porque si no mi conclusión sería que la bacteria A tiene la pared celular. Yo para poder llegar a una generalización, debo ir variando el elemento que a mí me interesa en esta investigación. ¿Qué es lo que me interesa? Distintas bacterias. Cuando tengo una cantidad suficiente, una buena cantidad de enunciados singulares, puedo aplicar el razonamiento lógico inductivo para obtener una conclusión, que sería que todas las bacterias tienen pared celular. De esta forma, yo tengo mis observaciones, que fíjense, son enunciados singulares, observacionales. La bacteria A tiene pared celular, la bacteria B tiene pared celular, la bacteria C tiene pared celular. Son todas observaciones objetivas.
aplico el razonamiento inductivo, obtengo como conclusión que todas las bacterias tienen pared celular, y esto, según los inductivistas, pasa a ser un conocimiento verdadero, pasa a ser una ley universal. Recuerden, una ley universal es esa ley, es ese enunciado general que tiene validez, que es verdadero y que tiene validez en todo momento y en todo lugar. Con lo cual, este enunciado, todas las bacterias tienen pared celular, sería válido aquí o en la China, y sería válido las bacterias actuales, las pasadas y las futuras también. No tiene limitaciones de espacio ni de tiempo. A ver, perdón. Una última cosa. Empiecen, para entender esto, a ser conscientes de lo que hemos estado viendo. Un enunciado es una oración informativa que afirma o niega algo. Acá tenemos un montón de enunciados. Tenemos enunciados singulares, que es una de las formas en que clasificamos, que cuando se refieren a una sola cosa, por ejemplo, la bacteria A tiene pared celular, y tenemos enunciado general, que es todas las bacterias tienen pared celular porque refieren a un montón de cosas. Podríamos decir que como ley universal, como enunciado general, se refiere a infinitas cosas, a infinitas bacterias en este caso, a todas las bacterias. Bien, ¿qué es una ley universal? Es un enunciado general que representa una regularidad. ¿Qué significa una regularidad? Que siempre va a ser de la misma forma. Todas las bacterias tienen pared celular. Podríamos decir también, todos los metales se dilatan con el calor, por ejemplo. Es un fenómeno que se da siempre de la misma forma, independientemente de que yo lo haga con la bacteria A, la bacteria B, la bacteria C. Y es un enunciado que se cumple en todo lugar y en todo tiempo. Por eso es universal. Hoy en día, ¿sí? Ya vamos a ver las críticas a este modelo, pero hoy en día mucha gente considera que la ciencia se inicia con la observación. Esto viene de el peso o la importancia que tuvo este método inductivista en el origen mismo de la ciencia. Y además, mucha gente aún hoy considera que es posible enunciar leyes de validez universal que además son verdaderas y que además estas leyes se descubren. Esto tiene que ver con lo que hemos estado viendo más temprano, cuando decíamos esta concepción del universo como un mecanismo que está sujeto a leyes universales que rigen el orden del universo y que la actividad científica consiste en descubrir esas leyes, o sea, cosas preexistentes. Lo que vamos a ver nosotros que el conocimiento es una construcción, no es algo que se descubre. Pero bien, vamos a ver que este método inductivista, que parece funcionar al pelo, que para muchos ha sido la base de la mayoría de los conocimientos actuales, increíblemente, en realidad tiene un montón de críticas. Que después, si quieren, las vemos rápidamente. Pero ahora quiero centrarme en dos, en dos críticas fundamentales, y yo les llamo las dos críticas fundamentales, porque justamente se asientan estas críticas en los dos pilares que sostienen al método inductivista. Estas dos críticas demuelen de alguna manera esos elementos esenciales del modelo. Uno es la crítica a la pretensión de una observación objetiva. Recuerden, uno de los elementos esenciales del método era que la observación debía ser objetiva. Pero sin embargo, es obvio que es imposible efectuar una observación sin carga teórica porque yo no me puedo, como persona, eliminar de la cabeza lo que uno sabe. Esto es imposible. Yo puedo hacer un intento porque mi observación sea objetiva, pero es imposible que yo me saque de la cabeza mis conocimientos. Y además, si sacamos de nuestra cabeza lo que sabemos,
no entenderíamos qué corno estábamos observando, ¿sí? Si a alguien se le ocurre darse un shock eléctrico para generar una amnesia, para hacer una observación objetiva, probablemente después del shock eléctrico ni va a saber de qué se trataba la investigación. De igual forma, por eso es que es imposible sacarse de la cabeza el conocimiento que uno ya tiene. Por eso esta pretensión de observación objetiva en el modelo más furioso, digamos, o en el modelo más elemental del inductivismo, es una de las fuentes de la crítica, porque es imposible sacarme de la cabeza lo que sé. Y si yo me lo sacara de la cabeza, no sabría qué estaba viendo. Fíjense qué importante es el conocimiento para poder generar más conocimiento, que si uno mira al microscopio y no está entrenado, no va a ver nada en el microscopio, va a haber manchas y rayas. Entonces, si un investigador que está trabajando sobre biología celular se tiene que sacar toda su experiencia y todo su conocimiento, probablemente cuando se siente al microscopio va a haber manchas y rayas. Algo parecido a lo que pasa cuando vamos al traumatólogo y el traumatólogo mira una radiografía y empieza a entender todo lo que son esas manchas. Yo nunca pude ver demasiado en una radiografía. El traumatólogo puede ver en detalle qué es lo que hay porque está entrenado para eso. Imagínense que si para hacer una observación objetiva se tiene que sacar la cabeza, linda teoría. Bien. Y después, la segunda gran crítica va directamente al razonamiento lógico inductivo. Recuerden ustedes, el método inductivista tenía dos elementos esenciales. Uno era la observación objetiva, que la acabamos de criticar, y el segundo elemento era el razonamiento lógico inductivo. Pero, ¿por qué vamos a criticar el razonamiento lógico inductivo? Muy simple. Que las premisas sean verdaderas no me garantiza que la conclusión sea verdadera. Los enunciados singulares, ¿sí? Cuando yo armo un razonamiento inductivo, esos enunciados singulares pueden ser todos verdaderos. Sin embargo, la conclusión que saco no necesariamente es verdadera. Esa generalización es lo que lleva a que el razonamiento lógico inductivo sea criticable. Esto es muy interesante y lo van a ver en la lectura que tienen para desarrollar el práctico. Esta crítica también es conocida como la paradoja del pavo inductivista. Se la cuento rápidamente para ver si se entiende. Esta paradoja es más o menos así. Dicen que en una granja había un pavo que estaba en el corral y el dueño todos los días a las 9 de la mañana abría la puerta del corral y le daba de comer. Entonces el pavo, que era inductivista, empezó a hacer la siguiente aplicación del método inductivo. El granjero todos los días a las 9 de la mañana abre la puerta y me pone comida. Eso pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles, pasa incluso los días del fin de semana, pasa incluso los días feriados. Si llueve, también a las 9 de la mañana se abre la puerta del corral y me da de comer. Si hace frío, pasa lo mismo. Si hace calor, pasa lo mismo. Entonces, el pavo hizo un listado de una serie de enunciados singulares que reflejaban justamente esto, que cada vez que se abría la puerta a las 9 de la mañana, el dueño entraba y le daba de comer. Y esa fue su conclusión general. Pero resulta que un día, previo a la Navidad,
el dueño entró, lo agarró y le cortó el cuello, porque resulta que lo carneó porque era la comida de Navidad, ¿no? Entonces es la triste historia del pobre pavo que había creído encontrar un método adecuado para obtener un conocimiento verdadero y se dio trágicamente con la realidad de que si bien su conclusión estaba basada en una gran cantidad de datos que resultaban de una observación objetiva y de la aplicación impecable del razonamiento lógico inductivo, esa conclusión no fue verdadera porque un día se lo comieron. ¿Qué nos dice esto? Que puede ser cierto que durante 364 días haya ocurrido lo mismo, que era que el dueño del pavo entraba a darle de comer, pero hubo un día que en realidad ocurrió otra cosa, y esa otra cosa que ocurrió fue que al pavo lo carnearon, ¿no? Con lo cual se, eh, perdón, con lo que queda claro esta idea respecto al razonamiento lógico inductivo. Que algo se repita muchas veces de la misma forma no necesariamente implica que siempre va a ser así. Entonces, con estas dos fuertes críticas, una, que el razonamiento lógico inductivo no es infalible, o sea, el hecho que yo tenga premisas verdaderas, que yo haya comprobado la verdad de las premisas, no me garantiza que la conclusión, la generalización sea verdadera. Y en segundo lugar, que es imposible una observación total objetiva, el método inductivo fue de alguna manera perdiendo validez, fue perdiendo consenso y empezó a ser considerado un método no aplicable, no correcto para obtener conocimiento científico. Entonces, para terminar, repasemos las preguntas. ¿A qué llamamos método científico? Es esta serie de pasos que se establecen para seguir y para obtener un conocimiento verdadero o válido, ya vamos a ver la diferencia. ¿Cuáles son sus antecedentes? Obviamente los antecedentes son los empiristas que desarrollaron este método en donde a partir de la experiencia y el razonamiento lograron hacer esta serie de pasos para obtener los antecedentes, para obtener conocimiento científico. Efectivamente existen distintos métodos científicos, recién vamos viendo uno, pero ustedes vieron en la clasificación que al menos hay dos más que vamos a desarrollar. El método inductivista es este método basado en la observación objetiva y en el razonamiento lógico inductivo, y las críticas justamente van a la base de esos dos fundamentos del método inductivo. Es imposible hacer una observación puramente objetiva y el razonamiento lógico inductivo, en donde la verdad de las premisas no me garantiza la verdad de la conclusión. Bien. Espero que todavía se encuentren ahí. Sí, profe. Bien, con esto vimos el primero de los modelos normativos, el método inductivista. Y para esto van a tener, para tratar de entender un poquito más este tema y tener los elementos necesarios para el análisis y la discusión de esto, van a tener justamente un trabajo práctico en el aula Moodle, que estoy tratando de buscarla y no la encuentro. A ver si me esperan un segundo. Ya les pongo
para que veamos qué es lo que tienen que hacer. Bien. Ahí se ve el aula Moodle. Sí, profe. Sí, profe. Bien, todo esto es lo que ya hemos ido avanzando. Y nos encontramos acá. Modelos normativos de producción del conocimiento científico. Clase número 4, modelos normativos e el inductivismo. Acá tienen la clase, el PDF del PowerPoint, y después tienen un material de lectura que básicamente es lo mismo que vimos hoy en la clase. Es un texto de la cátedra. Y después tienen el trabajo práctico número 3, que es los modelos normativos, el inductivismo. Está puesto como tarea y como material de lectura tienen este material, que es de la misma autora que ya hemos estado trabajando algunas cosas, Denise, y para resolver, yo les recomiendo que obviamente se fijen en todo, tanto en el texto de Denise, como en este texto que les dejo acá acompañando al PDF de la clase de hoy. No le den bolilla a esto, la clase 5, que es la que vamos a desarrollar el día martes, que es el modelo hipotético deductivo y el modelo falsacionista. ¿Sí? En realidad, ya lo voy a sacar de acá. Para el martes, entonces, necesito que resuelvan el trabajo práctico número 3. ¿Sí? Los modelos normativos, el inductivismo. ¿Estamos de acuerdo? Y el martes discutimos bien, profundizamos un poco más a partir de lo que ustedes hayan analizado sobre el modelo inductivista. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? Recuerden, las dudas que vayan teniendo no son algo que pierdan vigencia, la pueden plantear cuando quieran. Es más, en la medida que vamos desarrollando algún tema, pueden surgir dudas de tema que vimos. Por lo tanto, no tengan miedo en plantear dudas de temas pasados. Bien. ¿Algo que quieran preguntar, algo que quieran plantear? Efectivamente, acá me preguntan, Ángeles, ¿cuándo tienen que mandar el trabajo? Yo espero que el trabajo me lo manden antes de la